te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Bueno, ustedes saben y conocen sobre la nación de Israel, pero la nación de Israel como nación nació apenas hace 50 y algo de años. En 1948, en el mes de marzo, se declaró que Israel iba a transformarse en una nación. Antes de eso era un pueblo, era un grupo, era gente en el extranjero, y hasta dichos teníamos sobre los judíos, porque en todos los países habían judíos porque ellos no tenían tierra, aunque tenían bandera, tenían moneda, tenían escudo, tenían himno, pero no tenían territorio. Y entonces Israel no era una nación como las demás naciones. Entonces Israel, hasta este año, en el 48, mientras aquí en Costa Rica se peleaba la guerra civil o la guerra por la lucha de poder entre Liberación y el partido calderonista, José Figueres y Calderón Guardia, en la ONU se estaba decidiendo sobre la nación de Israel. Ahí se estableció que iban a tomar a Palestina, la provincia de Palestina, la iban a achicar, limitarle su territorio, a Israel regresaría. Y cuando los palestinos reclamaron y dijeron, pero es que esta tierra es nuestra, y dijo, no, no es cierto, nuestra tierra fue dada por Abraham, y él vivió aquí antes que existieran los palestinos. Antes de que existiera esta península llamada Palestina, existía allá un pueblo llamado descendientes de Abraham. Dios, en los albores de la historia de este pueblo llamado Israel, escoge primero a Abraham, y Abraham está casado con Sara. De ambos salen un hijo llamado Isaac, y de Isaac salen dos hijos, Jacob y Esaú. Esa historia ustedes la conocen para adelante y para atrás. Abraham venía de una nación, de un pueblo, uno de los pueblos más adelantados que había en su época, donde nace la escritura, donde nace la cultura, donde nace una cantidad de cosas que aportan para nosotros hoy, como era la parte de la región de Caldea. De ahí venía Abraham, siendo de padres paganos, fabricantes de ídolos y de altares de ídolos. Abraham era un especialista junto con sus padres, sus hermanos, de un tipo de altar llamado Sigurat, que era como una pirámide pero sin punta encima, era ñata. Ahí eran especialistas en barro, en cerámica, y hasta podían hacerlas en bronce. Y estas figuras o estos altares es lo único que aprendió Abraham. Pero un día Dios le habló a Abraham y le dijo, quiero que te vayas de este lugar, vas a irte a una tierra que te voy a prometer entregar, y esta tierra va a fluir leche y va a fluir miel. Luego Isaac vino cuando él tiene 100 años y su esposa Sara 90. Y no voy a meterme en el capítulo del hermano de Isaac, que se llamó Ismael. No voy a meterme en esa línea, sino que voy a quedarme en esta. Los dos hijos que tuvo Isaac, uno llamado Jacob, el menor, y el otro llamado Esaú, el mayor. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Dios estaba comenzando de cero para hacer su propio país, su propia nación. Los demás países tenían un rey, un líder de guerra o del ejército, pero Israel ni tenía ejército ni mucho menos rey. Lo que tenía era un Dios llamado Jehová. De ese hombre llamado Jacob, no me meteré con Esaú, lo dejaré ahí para otro momento. Jacob tuvo 12 hijos, y de esos 12 hijos estableció lo que se conoció luego como las 12 tribus de la nación de Israel, porque Jacob le fue cambiado su nombre de Jacob a Israel, y ahí nacieron los 12 hijos que cada uno representa una tribu de la nación de Israel.
Dios estaba comenzando de cero para tener su propia nación, su propio país, su propio pueblo. Ahí en ese lugar, Dios les prometió y les permitió tener jueces, profetas, sacerdotes y hasta rey. Dios les permitió extender sus territorios hacia otras naciones, hacia otros pueblos, hacia otros lugares. Durante 40 años que vivieron en el desierto, Dios les dio comida, les dio bebida, les dio vestido, les dio protección en la noche y protección en el día. Les dio alimento a esos 2 millones y algo que salieron de Egipto después de haber estado allá 430 años en esclavitud. Los llevó hasta la tierra prometida, y en la tierra prometida les dio cosechas que nunca habían sembrado. Les dieron casas que nunca habían levantado. Les dieron murallas y ciudades que nunca habían puesto un bloque. Y todo se los entregó el Señor, porque Dios estaba estableciendo una nación, su pueblo amado, su niña de sus ojos, su pueblo que Él iba a amar, los iba a cuidar. Les dio hasta el día en que tuviesen comida de la tierra prometida, les dio maná. Y hasta el último día en que tuvieran que tener agua de otro lugar que no fuera de las bendiciones por la ciudad, ese día todavía tenían agua. Pero en el desierto les dio agua desde una roca. En el desierto les dio carne. En el desierto les dio guarda y protección. Y también, y lo más grandioso de toda esta lista de cosas, es que les dio la esperanza de un Mesías. La esperanza de uno que vendría nacido de mujer, nacido de una muchacha virgen, y les daría a ellos la puerta y el camino para entrar de la tierra hasta el cielo. Era una comunión que Dios estaba preparando para tomar este pueblo que Él hizo con sus propias manos, que fue forjando con sus propios regalos, que fue protegiendo con su propio corazón, para un día tomarlos y llevarlos a una tierra más grande, más protegida, más prometida para ellos. Pero a Israel le gustó todo lo anterior: el maná, el pan, la carne, el agua. Y todo lo demás le gustaba. Todo le gustaba. Menos la idea del Mesías. No le gustó, no le simpatizó, no le llamó la atención. No quisieron verse seducidos por el concepto de la esperanza de ese Mesías. A pesar de que los pueblos les era anunciado que vendría un Mesías, que les liberaría o les libertaría, etcétera, etcétera, etcétera. Israel no se dio cuenta de lo que estaba pasando con ellos. Si un día Israel dejó de ser la nación exclusiva para darle esa exclusividad a alguien más, y pasamos, quédense conmigo aquí, pasamos de ser nación exclusiva a usted y yo ser hijos exclusivos. Y es la diferencia hoy. Esto que les doy es como en el preámbulo de una historia ya conocida, ya contada entre nosotros. Dios necesitaba mantener un remanente, e Israel, creyendo en ese Mesías que va a venir y pronto vendría, formó lo que se llama un pequeño remanente que quedó al lado de Dios. Por ejemplo, como cuando Elías, después de haber hecho aquello en el monte allá, matado a los 400 sacerdotes de Baal, y dice la escritura que Elías se fue a decirle a Dios: ayúdame, porque una mujer me persigue. He matado a tantos y ya no hay nadie más. Y Dios le dijo: tranquilo, no es cierto. Tengo a 7,000 que no han doblado sus rodillas todavía. Tengo un remanente de 7,000. Eso es lo que ha pasado, y ahorita se los voy a tratar de explicar. Hay un remanente de Israel que todavía está esperando el Mesías. Ay, sí. Si ustedes tuvieran oportunidad en algún momento de observar las predicaciones de enseñanza
de un judío cristiano que es un evangelista, Gary Lee. Búsquelo en internet, busca a Gary Lee y se va a dar cuenta que él es uno de ese remanente. Siendo judío, espera al Mesías. Él sabe que ese Mesías es el Señor y que Él vino a la tierra para traer salvación. Él es cristiano, Gary Lee. Pero si tienen oportunidad de escuchar algunas de sus enseñanzas, escúchelas. Ese es uno de los representantes de ese pueblo que Dios tiene guardado. Él dice, hay muchos que están todavía con sus prácticas judaicas, pero su corazón es más cristiano que muchos cristianos. Entonces, como Dios anda buscando ya no tener un pueblo exclusivo, sino hijos exclusivos, es que quiero que ustedes lean conmigo este pasaje, que lo he leído varias veces, pero usted necesita repasarlo juntamente conmigo. Romanos 11, del verso 11 hasta el 24. Es el texto que Pablo usa para explicarle a la iglesia cómo pasamos de ser un olivo silvestre, los que no éramos judíos, echados de lado, dejados por fuera, abandonados, porque no teníamos ni a Dios, ni a patria, ni amor, ni misericordia de nada. Pero un día Dios tuvo misericordia de nosotros. Es lo que Pablo va a narrar en esta parte. Dice Pablo, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Dice, en ninguna manera, pero por su transgresión. Voy a decirle lo que significa la palabra transgresión más fácilmente, porque a veces uno no sabe qué es transgredir. Yo le pregunto a usted qué es transgredir y usted se queda patinando igual que yo. Es ir en contra de una norma ya establecida o de una ley. Es decir, yo me rebelo contra las normas. No quiero que me digan que yo no puedo porque no tengo 18. O no puedo porque no soy A o no soy B. Entonces hay una transgresión voluntaria pero agresiva, molesta de esa norma o de esa ley. Entonces dice en el bus, cuide el autobús porque es suyo. Y alguien dice, a mí qué me importa, y le pasa la cuchilla al asiento. O un pilot, o rompe el asiento, porque lo que quiere es ir en contra de esa norma que dice el bus es público, pero hay que cuidar. Sigo. Dice que no es por su transgresión, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y su transgresión es la riqueza del mundo. Y su defección, y viene otra palabra que me costó entender. ¿Qué es defección? Defección es cuando alguien se separa de otra persona, de otro ministerio, de otra situación, pero de manera desleal. Entonces dice que en la nación de Israel, por su transgresión, es decir, por ir en contra de las normas de Dios, o porque se separaron de una manera deshonesta y desleal, Dios entonces tomó para ellos partido. Entonces sigo. Sí, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, y tú, hablando de los gentiles, siendo un olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz, de la rica savia del olivo, no andes rajando contra las ramas. Y si rajas, sabe que tú
no te sustentes a ti mismo, sino la raíz es la que te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te creas superior, sino teme. Eso significa ensoberbecer, creerse más que. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ni a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Wow. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Si tú fuiste cortado del que yo por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? ¿Ven lo que dice la Escritura? Lo que Pablo trata de enseñarnos desde hace tantísimos años, que nosotros fuimos injertados, metidos en la bendición del Mesías, en la respuesta de una tierra prometida, el de esa nueva Jerusalén. Es un regalo para nosotros, pero no fue por nuestra linda cara, ni siquiera porque éramos buena gente, sino que fuimos injertados para causarles celos a ellos, para que ellos se dieran cuenta que no eran exclusivos, sino que ahora tendrían que pellejearla y cuidar su rama, porque si desgajó a 5, puede desgajar a 10. Y entonces la nación de Israel tiene que entender que Dios no anda buscando ya una nación exclusiva, porque cuando metió a la iglesia en el baile, cuando metió a la iglesia en sus faldas, cambiaron las cosas. Pasar de ser una nación exclusiva a ser hijos exclusivos. ¿Me doy a entender hasta aquí? El proceso de pasar de un pueblo exclusivo a hijos exclusivos, él lo explica en la parábola que les mencioné en algún momento sobre las bodas. Eso está en Mateo 22, los versos 1 al 10. Ahí lo explica muy bien. ¿Cómo fue que se pasa de un pueblo a ser hijos exclusivos? Mateo 22, del 1 al 10. Y respondió Jesús, le volvió a hablar en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que es Dios, que hizo bodas para su hijo, Jesús, y envió a sus siervos para que llamasen a los llamados a las bodas. Esos son todos los profetas, todos los líderes que Israel tuvo antes de que viniera el Mesías, antes de que sea esa boda. Mas no quisieron venir. Luego dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, decirle a los llamados, es decir, al pueblo de Israel, que es el pueblo en general: he aquí, mi comida está preparada, mis toros y animales han sido engordados, ya han sido muertos y todo está prevenido. Vengan a la boda. Mas ellos no se cuidaron y se fueron cada uno a su labranza y otro a negocios. Y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y el rey, que es Dios, cuando oyendo esto se enojó y enviando sus ejércitos destruyó aquellas homicidas y puso por fuego a su ciudad. Eso es lo que luego se conoce como la quema de la ciudad de Jerusalén. Entonces le dijo a sus siervos: la boda, la verdad, está aparejada, preparada, lista. Mas los que eran llamados no eran dignos. Está hablando de Israel, que fue invitada a esa boda, que fue invitada a ese momento especial con Dios, pero que Israel no quiso y que se fue cada uno a sus negocios, cada uno a sus planes, cada uno a sus proyectos. Pero dice, id entonces a la salida de los caminos.
llamad a las bodas a cuantos se encuentren. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente a malos y a buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Wow. Usted sabe lo que es una persona preparando su boda, preparando lo mejor. De repente le ingresen un montón de harapientos sucios, un montón de... Pero es que la verdad es que así somos nosotros. Esa es la iglesia. La Biblia habla de la parábola aquella de la cizaña y el trigo, que los dos tienen que estar ahí. La iglesia, discúlpenme, pero hay buenos y hay malos. Gente que busca y gente que está perdiditita. Como diría la pastora, como un piojo en una peluca, ¿verdad? Bien perdido. Es cierto, es cierto. La iglesia representa a ese grupo que es invitado y donde venimos todos. Mire, unos oliendo a boñiga y otros oliendo a otra cosa. Pero hemos sido invitados a la boda. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del olivo silvestre y el olivo natural, diríamos nosotros, ay, es que ser un olivo. Sí, el natural no valía una peseta. Perdón, el silvestre no valía una peseta. Su fruta es ácida, sus hojas son blancuzcas, sus ramas son pelonas. Mientras que el olivo perfecto es verdecitito. Su fruto es exacto. Pero Dios dijo, prefiero perder y desgajar a unos para meter a estos otros que no pierden, los mete aquí. Y nos hace juntamente con su remanente, su pueblo, su nación, hijos exclusivos de él. Y él dice, ya no los voy a llamar amigos, los voy a llamar hijos. Nos va a hacer parte de su casa, parte. Y por eso nos invita a la boda que preparó para los judíos, nos las entregó a nosotros. La boda que había preparado para Israel, nos la entregó a nosotros. Y uno dice, wow, qué maneras, qué bendición para eso. Les decía en aquel momento que es muy difícil era muy difícil invitar a alguien a una fiesta con muchos meses de anticipación. Y nos pasa a nosotros también. Le invitan a usted, le dicen, mira, vos vendrías al 15 años de mi hija. ¿Cuándo es? En noviembre, el último sábado de noviembre. Ah, sí, claro que sí. Y rajonamente dice, sí, la gente piensa que sí, porque usted le dijo que sí. Pero allá, por octubre, le dice a la muchacha, mira, ¿te acordás de mi hija que cumple 15 años? Recuérdate que ahora en noviembre. Ah, ya comienza a cambiar la historia. Ah, bueno, voy a ver cómo hacemos, porque tengo un compromiso. Mire, cuando es un honor que lo inviten a uno a una boda, a un cumpleaños, a una actividad, un honor, porque pueden invitar a otros, me invitan a mí. Y entonces cuando llega la hora del 15 años, le dice la mamá de la muchacha a una de las hermanas, mira, anda a decirle a Julana que venga, que hoy es el 15 años. Y cuando va a invitar, la agarran a pescozones, a manotazos y le dicen, no, yo no voy a ir, tengo que mudarme, tengo que ver qué hago. Entonces comienza uno a poner un montón de excusas. Eso fue lo que hizo Israel. Lo invitan a una fiesta y cuando llegó la hora se echó para atrás. Mire, cuando Dios nos invita, Dios tiene planes especiales para nosotros. Y cuando no lo coge, usted lo agarra a otro. Aunque a veces decimos que la bendición suya es suya y que nadie se la quita. Sí, alguna gente se las quita el Señor. Hay bendiciones que Dios se las quita a gente porque no las merece. No las merece. Por eso es que el Señor hace unas bodas y te invita a ti y me invita a mí. Al igual que hoy, muchos podemos ser invitados a sus bodas del Cordero. Y la gran mayoría decimos, gloria a Dios, qué lindo, estoy deseando que sean las bodas. Pero no siempre queremos dar el paso de lo que implica estar listos para esa boda. Quiero explicarles eso de la siguiente manera. Mientras todo sea sin compromiso, no hay problema. En el momento que le dicen a usted, sí, pero para ir a las bodas, usted tiene que bañarse.
Tiene que ponerse corbata. Corbata. Sí, tiene que ponerse un saco con estos calores. Y comienza uno a poner excusas. Cuando el Señor llama, uno dice, uy, la verdad es que a mí me gustaría, pero es que no estoy lista, estoy muy joven todavía. A mí me gustaría, pero la verdad es que yo tengo tantos amigos y irme a la iglesia. Porque cuando uno ya viene a la iglesia, comienza en un proceso de buscar compromisos con Dios y uno de una manera, a uno mientras no tenga un compromiso, está bien, sin que nadie me vea. Sin yo voy, pero que nadie me diga nada. Yo voy, pero me pongo aquí en el rincón, que nadie sepa, ni me vuelva a ver, porque por esa puerta entro y por esa puerta me voy. ¿Sabe? Aquí en la iglesia, en el Ministerio de Fe, tenemos gente así. Cuesta saludarlos, porque uno nunca los ve. Cuando estoy aquí, mira, ¿dónde está fulano de tal? Y cuando ya se fue. Como cuando uno dice, póngase de pie, vamos a orar y uno vamos a bendecirlo. En ese momento cogió cartera y huilas y jaló. Y uno no los vio. O hay gente que yo le digo a mi esposa, ¿viste, fulana? ¿Cómo? Yo, fulana, sí. Y ella me dice, es que como yo me siento adelante, no las veo. Digo, sí, yo sí las veo. Digo, pero no pude saludar porque llegó en medio de la alabanza. Y cuando ya nos subimos para decir que la bendición, se fueron. Pero sí estuvieron. Porque no nos gusta. No nos gusta. Porque el ser humano es así. Nosotros tenemos que cambiar. Que el Señor nos dio oportunidades de tener una iglesia. Hay que aprovechar los momentos especiales para disfrutar la iglesia. Hay personas que tienen años de estar en la iglesia. Y les cuento esta historia, es verdad. ¿Sabe que en iglesias grandes cuesta más uno controlar quiénes sí y quiénes no? Yo ahorita todavía me acuerdo la mayoría de los apodos, no, perdón, de los nombres de ustedes y trato de aprenderme hasta sus segundos apellidos, sus primeros y sus segundos. Pero un día llega un hermano, estábamos pastoreando en una iglesia muy grande que se llama Ciudad de Dios. Entonces, cuando ya uno llega a 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 personas, uno no sabe ni quién es la persona. Bueno, pero en ese momento éramos como 300. Y entonces llegó un muchacho y vio al pastor general, que es el doctor Alex Alvarado, y se vino a saludarlo. Pastor, ¿cómo está? Le dice Alex, muy bien, siervito, Dios te bendiga. No sabe el nombre, nunca le ha visto la cara, no sabe quién es. Le dice, ¿vienes por primera vez? No, pastor, ya tengo 2 años de estar aquí. 2 años, y fue la primera vez que se acercó al pastor. Hay gente aquí y en cualquier lugar que no se acercan al pastor y uno ni siquiera sabe cómo se llama, a veces ni siquiera sabe dónde vive, y cuando uno le pregunta, ¿dónde vives vos? Dice, ahí en Pavas. Sí, pero Pavas es desde Canal 7 hasta Lomas, ¿verdad? Porque no quieren decir dónde viven, uno respeta eso. Pero miren, nos gusta ser anónimos, nos gusta ser cristianos secretos. La pregunta es, ¿será ese plan de Dios de que uno sea secreto? ¿O será lo que Dios quiere que uno cambie para hablarle a otros lo que Cristo ha hecho en mi vida? Porque si uno es secreto en la iglesia, es secreto en la calle. ¿O no? Yo tengo un pastor, tuve un pastor amigo, él ya murió, Efraín Bermúdez. Y él decía una frase, decía muchas frases, pero había una que a mí me llamaba la atención. Uno le presentaba, le decía, vea, fulano, él es el pastor Efraín Bermúdez. Él era muy especial, hombre de Dios. Y le decía a uno, ¿cómo te llamas? Randall. Randall, estoy para servirle siempre y cuando no me necesite. Así somos muchos. Mientras no me pidan que yo me comprometa, que venga, que participe, que sea parte de, estamos bien. En el momento que ya, hermana, ¿por qué no se mete a servir? Hermano, es que a mí no me gusta. Bueno, ¿por qué no nos ayuda a una escuela dominical? Ay, no me gustan los huilas. ¿Por qué no se mete? No, en la música. No, hombre, yo canto como mi tío en un tarro. Y entonces siempre hay una excusa. No les gusta comprometerse. Mire, uno se entrena aquí para allá. Uno se entrena aquí para allá.
Porque cuando usted escucha que ha sido invitado a unas bodas, la boda implica compromiso. Pero regularmente tenemos excusas. Una excusa: no he podido ir a la iglesia porque tengo mucho trabajo. Y es cierto, es cierto. No puedo ir a la iglesia porque me ha tocado cuidar los niños de una sobrina o mi mamá que estaba enferma, por eso no he podido ir. Y es cierto. No voy a ir a la iglesia porque me toca mucho que limpiar, mucho que lavar, mucho que pagar. Tengo que cortar zacate, tengo que lavar el carro, tengo que reparar hasta una gotera. Entonces uno pregunta, ¿y entonces cuándo vas a tener tiempo? Cuando coja la gotera, cuando los niños crezcan, cuando mi mamá se sane, cuando tenga dinero para comprar la comida en el restaurante y no tenga que cocinar en la casa. Entonces, después, y uno le pone 1001 excusa. Eso le dijeron: no, hoy tengo que trabajar. ¿Se acuerdan ustedes? Aquellos 3 hombres que el Señor ya en una parábola y dijo que no podían seguirle a él porque tenían que enterrar a un familiar. Tenían que ir a probar unas yuntas de bueyes y una finca que habían comprado. Miren, las excusas más raras fueron esas. Tal vez la de muerte del papá no tanto, pero las otras sí. ¿Cómo usted va a ir a comprar una yunta de bueyes que no ha probado con anticipación? Entonces, hay excusas que uno le da al Señor. El problema es que llega el momento en que usted se las cree. Usted se las cree. Entonces usted se pregunta: Dios mío, llevo 3 domingos sin ir a la iglesia. ¿Qué importa? Cristo no ha venido. A lo mejor, sí, Cristo no ha venido, pero hemos perdido relación con Dios. Nos hemos alejado de esa comunión con Dios. ¿Cuántas veces uno le pone excusas? Pero yo, honestamente, voy a hablar de otra congregación, porque aquí, gracias a Dios, ustedes son muy fieles. Aunque deberíamos estar llenos como estamos el domingo. El domingo ponemos sillas allá, ponemos sillas arriba, ponemos atrás otras hileras, porque más gente viene. Está bien, yo sé que no pueden tal vez entre semana porque viven lejos, porque estudian, porque trabajan, porque tienen compromisos. Perfecto. Pero cuando el único día que pueden es domingo y no vienen domingo, uno dice: algo pasó. Uno tiene que ser honesto con uno mismo. Yo le digo a usted: sea honesta y honesto consigo mismo. Dígale a Dios: Señor, no te voy a buscar, pero no voy a buscar de ti ni la bendición, ni tu respuesta, ni tu sanidad, ni tu protección, porque no me interesa tener tiempo contigo. Tampoco tengo interés en tus beneficios, porque ese es un principio. Si usted no se quiere comprometer, no se comprometa, pero no espere de Dios la bendición. ¿O sí? ¿Lo repito o lo dibujo? Voy a repetirlo. Cuando uno tiene excusas para el Señor, uno debe de ser honesto con uno mismo, entonces, para no pedirle a Dios la bendición. Mire, si un hijo es un borracho, un pendeciero, un jugador, como dice mi esposa ahí, y un borracho, pendeciero y jugador, Dios no lo va a bendecir con un buen trabajo. Dios no lo va a bendecir con guardarlo y protegerle, por más que usted lo cubra, amada, a su hijo, a su nieto, a su sobrino. No va a pasar. Porque cuando uno ha sido un desobediente, la obediencia de Dios no lo puede cubrir y bendecir. Y hay que ser justos y honestos con eso. Es decir, lo que uno no siembra no puede esperar cosechar. No puede. Y uno tiene que ser conciencia de uno mismo cuando tenga tiempo. A lo mejor Dios le da chance de llegar a viejito como, ¿ve? Como reaccionan. ¿Ve? Sin decir nada. ¿Ve cómo reaccionan? Puede ser que Dios le permita llegar a 75 u 82 o a los 100, ¿verdad? A lo mejor Dios le permita llegar a esa edad o a la de Carlitos. Pero la verdad
Pero la verdad es que mientras uno debe ser honesto con uno mismo. Debe ser honesto con uno mismo. Si yo no quiero darle a Dios, no puedo esperar de Dios nada. ¿Sí o no? Ok, es cierto. Ok, entonces voy terminando casi. Hace un rato les decía que la iglesia es la representación de esos que están llenos en la boda de buenos y malos. La Biblia lo habla con un ejemplo de una pesca, de una red. Y está allá en Mateo 13, verso 47 al verso 50. Es la historia o la parábola de una pesca especial. Mateo 13, 47, 50. Dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan afuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se da cuenta? La iglesia representa esa pesca milagrosa o esa pesca, de la red de todo lo que hay. Yo nada más quiero dejarle en su corazón lo siguiente. Dice Isaías: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran como la grana, rojo, serán como la nieve, emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como una blanca lana. Es decir, el Señor sigue invitándonos a su boda, la de su Hijo, porque somos hijos exclusivos de Él. Pero yo sé que a uno le cuesta, porque uno cuando peca, uno siente que hay un escudo, una separación que impide que me acerque a Dios, porque mi pecado que está aquí, que Dios no me reclama, el que me reclame Satanás. Vea qué interesante. Es decir, este es Dios, soy Randall, he pecado, hay una muralla. Dios no está pensando en la muralla, está pensando en Randall, pero Satanás sí está pensando en la muralla. Y entonces, ¿qué es lo que dice la muralla? ¿No te da vergüenza si le fallaste a Dios? ¿No te da vergüenza, carechancho, lo que has hecho? Y entonces comienza uno a ser acusado por Satanás. El que lo lleva a uno a pecar luego lo acusa. Es decir, hacerle un favor al diablo, con llevárselo le paga. Por eso uno tiene que decir: Señor, yo sé que he fallado, yo sé que he pecado, yo sé que no he hecho las cosas correctas, pero yo no quiero perder la categoría de ser un hijo exclusivo. Quiero guardarme. Y entonces, cuando usted le pide perdón a Dios, eso dice: estemos a cuentas. Mire, que nadie le deba nada a nadie, dice el profeta de Isaías. Nadie, estemos a cuentas. Si tu pecado es rojo carmesí y te pides perdón, vendrás a ser otra vez como una lana que es blanca. Esa es la bendición de Dios. No dice una lana que ayer fue blanca, que hoy es gris. No, vuelve otra vez uno a la posición de la santificación que predicaba el domingo. Dios nos hace justos y santos y puros una vez más y nos vuelve a rescatar. Amén. Por eso seamos justos con Dios. Si el Señor te está invitando a las bodas, prepara tus vestidos, porque pronto nos vamos. Póngase de pie, vamos a orar. Hemos sido invitados. No menosprecie la invitación, mi amada. No menosprecie la bendición, amado. Señor, esta noche te doy gracias, porque tú escogiste a un pueblo y ese pueblo te dio la espalda. Luego escogiste a un remanente y ese remanente ha permanecido. Luego llamaste a la iglesia. Escogiste la iglesia. Nos diste la bendición, Señor, del derramar de tu Espíritu Santo que antes no había ocurrido. Y nos preparaste a la iglesia. Pero, Señor, la iglesia te falló. Grandes denominaciones, Señor, se han separado de tus principios. Grandes y reconocidos pastores, Señor, se han regresado atrás. Pero, Padre,
mientras siga habiendo vida y habiendo oportunidad, Señor, nosotros queremos mantenernos en integridad contigo. Perdónanos, santifícanos. Queremos ser el remanente que un día tú dices, manada pequeña, vengan acá y podamos ir a tu presencia, Señor, sabiendo que somos esa manada pequeña, que aunque hubo mucha presión y tentación, pudimos mantenernos, Señor, ahí a brinquitos, pero avanzando. Padre, gracias te doy por tus hijas y tus hijos. Y te pido, mi Dios, que tengamos la conciencia de que somos hijos exclusivos del Dios del universo. Padre, muchas gracias. Hoy, Señor, quiero estar listo para tu boda. Desde ya voy a preparar mi traje para ese momento, Señor. Y no importa la fecha, ni el día, ni la hora. Quiero estar listo, Señor, para que cuando suene tu trompeta, yo estar listo, Señor, para subir a tu presencia. Padre, gracias. Te pido tu bendición para tus hijos. Guárdanos en el regreso a casa. Que tu unción sea con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.